¿Se recuerdan de este video? Nosotros los católicos les podemos demostrar históricamente y bíblicamente que somos la iglesia de Cristo. Y les preguntas, dígame el nombre de un pastor o de su iglesia o denominación que existieron del año 30 al 1500. Respuesta que no nos pudieron dar nuestros hermanos separados. No hubo ni un solo pastor protestante del año 30 al año 1500. Pero ahora nosotros sí les vamos a demostrar obispos católicos que estuvieron en esa época. Observen pues. Con un historiador serio, Justo L. González, que sé que la mayoría tal vez ya lo han escuchado. De este libro nos vamos a ir a la página 17 y aquí vamos a ver que nos da la cronología de los emperadores de Roma, los que persiguieron a los cristianos en los primeros siglos. Esta es la cronología desde Augusto del año 27, como pueden ver, antes de Cristo hasta el año 14 después de Cristo. O sea, prácticamente el emperador que estuvo cuando Jesucristo aún estaba en esta tierra. Y resulta que al lado también nos da la cronología de los obispos que estuvieron en Roma. Católicos. Y nos da que el primero es tal cual lo tiene la iglesia católica. Lino. Después de San Pedro tenemos a Lino y tenemos a Anacleto, Clemente, Evaristo, Alejandro, Sixto, Telésforo, Higinio, Pío, Aniceto. Tal cual los da la iglesia católica, los tiene la historia cristiana. Y sigue en la siguiente página: Sotero, Eleuterio, Víctor, Seferino, Calixto, Urbano, Ponciano, Antero, Fabián. Como ven, aquí van dando la cronología de los emperadores y aquí la de los obispos que estuvieron al mismo tiempo, obispos de Roma: Cornelio, Lucio, Esteban, Sixto II, Dionisio, Félix, Eustaquio, Marcelino, Marcelo, Eusebio, Milciades, Silvestre. Como pueden ver, Maximino Daza, que fue antes, después Constantino, después Magencio y Licinio. Tal cual la lista de los emperadores de Roma. Así también va la lista también de los obispos que estuvieron en esos mismos tiempos en Roma. Pero ¿quién es este Justo L. González que se supone que es historiador? Vamos a ver. Bueno, aquí en el libro nos dice quién es. Estudió en un seminario evangélico de teología en una universidad de Yale, Estados Unidos. Fue profesor del seminario evangélico de Puerto Rico durante muchos años. Más tarde se formó en la Facultad de Escuela de Teología. Bueno, con decirlo todo, resumiendo, no es una persona que anda en YouTube divulgando cosas anticatólicas, sino que se va a la raíz del cristianismo sin engaño. Dice esta persona que católicos no eran cristianos. Dice que la iglesia primitiva no eran católicos, sino que nomás eran cristianos. Pero yo siempre he dicho que el protestantismo, cuando cita la historia, agarra una espada de doble filo, como le pasó a esta persona, que aquí él está defendiendo y está alegando sobre la verdadera iglesia. ¿Cuál es? Él dice que la iglesia primitiva no era la iglesia católica, sino que eran cristianos nada más. Pero en otro tema que él está defendiendo, la sola escritura, él se hundió y van a ver lo que dice. Pongan atención. Los primeros cristianos no apoyaban la tradición. Él dice que no apoyaban la tradición y menciona a tres primeros cristianos, o sea, la iglesia primitiva. Menciona a Ireneo, Tertuliano e Hipólito. Y dice, y otros del siglo I y siglo II, o sea, antes del año 100 y antes del año 200. Dice que estas personas, estos tres personajes que él menciona, apoyaban la sola escritura. Luego aquí más abajo dice, aquí es donde se hunde: estoy citando a quienes estuvieron como figuras del catolicismo y ni ellos respetan. Dice que los que él mencionó aquí, a Hipólito, Ireneo y Tertuliano, eran figuras del catolicismo. Y está hablando que son de antes del año 100 y antes del año 200. Aquí él está defendiendo la sola escritura. Pero vean aquí en este comentario que él dice que los cristianos de la iglesia primitiva no eran católicos. Estas personas, por citar la historia,
porque en el primer comentario él tuvo razón. Estos que él mencionó eran cristianos católicos. Mire, Hipólito era obispo de Roma, o sea, no era pastor evangélico de Roma, no, era obispo de Roma del año católico. 267 más o menos. Y este otro que él menciona, San Ireneo de Lyon, este es un santo de la Iglesia Católica que vivió alrededor del año 180 y está canonizado por la Iglesia Católica. Como pueden ver, no era un pastor evangélico. Y por último, que menciona a Tertuliano, que también vivió alrededor del año 160. Como él dice, todos eran cristianos del siglo I y siglo II. Pero la cuestión es que él mismito escribió con sus propios deditos que estos eran cristianos católicos, reconocidos católicos. Y eso lo escribió unos comentarios antes y ahora dice que los cristianos de la iglesia primitiva no eran católicos. Por eso les digo, el protestantismo es mejor que no cite la historia porque agarra una espada de doble filo. Bueno, ahí sí ya no me pueden decir nada. Yo creo que ahí sí no hay forma de refutar esta situación. No pudieron responder la pregunta que les hicimos. Que nos enseñen un pastor protestante del año 30 al año 1500. No pudieron, no hubo respuesta. Ahora, nosotros sí, miren, y a pesar de que el historiador era protestante, ahí, verdadero, para que miren quiénes estuvieron después de Cristo y los emperadores que estuvieron ahí y los obispos que estuvieron en esa época. Ahí no pueden decir que no hay ni para salir para allá ni para allá. Comprobado, pues, comprobado. La iglesia católica es la iglesia que Cristo fundó. ¿Por qué no vuelven a la iglesia que Cristo fundó? No le estén persiguiendo como hacía Saulo. Saulo perseguía a la iglesia de Cristo y nuestros hermanos separados pues están haciendo lo mismo. Solo que en esta época, ¿verdad? Pues ahí está demostrado. No puede venir a decir otra cosa. No sé, yo no sé. Porque siempre se sacan alguna cosa que uno ya no sabe ni qué decirles, ¿verdad? Pero demostrado, ahí estaban los obispos, los emperadores de la iglesia católica. Iglesia que nuestro Señor Jesucristo fundó. Vuelvan a la iglesia de Cristo. Ya no saquen más cosas donde no las hay. Solo digan sí. Verdaderamente aquí está demostrado. Fíjense que así fue, así como a mí me pasó así. Yo tenía dudas, decía yo, pero ¿y cómo dicen que la iglesia de Cristo? Vamos a ver pues. Y me dieron un libro donde decía, defiende tu fe católica. Y ahí estaban todas las preguntas y todas las respuestas que yo necesitaba para ese momento. ¿Y qué creen que pasó? Ahí estaba la respuesta, porque yo decía, bueno, si después de Pedro, porque pues Jesús le dio las llaves del reino de los cielos y le dijo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Bueno, dije yo, después de Pedro, ¿quién venía? Y ahí vienen todos los obispos, todos los papas, hasta ahora. En esa época que yo vi ese libro, estaba hasta San Juan Pablo II. Después, pues ya pasó a Benedicto XVI y después al que tenemos ahorita, que es el Papa Francisco. Pero ahí no, entonces yo cuando vi eso, ahí está, sí pues. Entonces la iglesia católica es la iglesia de Cristo, es la que tiene la sucesión apostólica, demostrado, mis amigos. Ahora, que nos demuestren nuestros hermanos separados, un pastor antes del año 1500, y no hay, y ahora hay miles, eso sí. Porque después de Martín Lutero, pues salieron miles de sectas. Y unas creen en una cosa, como te he dicho, otras en otra, otras en otra, otras en otra. Pero no creen en la verdad, en la que Cristo, la verdad que Cristo dejó. Jesús en las hostias consagradas, Jesús en la Eucaristía. Nosotros creemos que ahí está verdaderamente presente la presencia real de Jesucristo. Él lo dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Ahí está. Y en la iglesia, ¿dónde quiere encontrar a Cristo? Vivo. Ahí está en la iglesia. Y nosotros tenemos la dicha de que tenemos
a un Dios vivo. Ya lo decía él, yo soy un Dios de vivos y no de muertos. Pero, ahora, dejamos el dato ahí. En ustedes, hermanos separados, está, si creen o no. Ya eso ya no es nuestra cuestión. En ustedes está. Yo creo que aquí, ya con esto, diría yo, no, pues sí. Aquí está. Yo, ¿qué más quiero? ¿Qué más quiero? Yo con eso se los prometo, porque yo hace años, cuando era más joven, dirían ustedes, yo tenía la duda, bueno, pero ¿y cómo? Hasta que yo leí ese libro, y ahí estaban todas las respuestas, todas. Me quedé súper emocionado al ver esa situación. Yo creo que es justo de que sepan que hoy perdieron, pues. La iglesia que Cristo fundó es una, santa, católica y apostólica. Y que un solo cuerpo espiritual, Jesús Cristo, que es nuestra cabeza y nosotros somos el cuerpo místico. Santa porque quien la fundó es fuente y manantial de santidad. Lo repito para que lo tengan en cuenta cuando les preguntan. ¿Por qué es una santa, católica y apostólica? Una, porque es un solo cuerpo espiritual. Jesús Cristo, que es nuestra cabeza, y nosotros el cuerpo místico de él. Santa, porque quien la fundó es fuente y manantial de santidad. Es Jesucristo. Católica o católiqui en griego, que significa universal. Eso es palabra universal. ¿Por qué? Porque es un mensaje para que toda criatura, para todo el que en él crea, tenga vida eterna. Y apostólica, demostrado también, no me pueden decir que no. Ahí está la sucesión apostólica que tanto nos piden. Ya, no sé cómo más demostrarlo. Ahora, que nos demuestren algo, no pueden. No hay forma que nos lo puedan demostrar. Dejamos ese dato ahí. Espero que les sirva de algo. Que Dios me los bendiga, la Virgen me los cubra con su santo manto. Y a nuestros hermanos separados los esperamos acá con los brazos abiertos. Nadie está peleando, solo acepten que hoy perdieron, pues. Bye, pues.